Entonces era muy divertido llevar salseros, raperos y cantantes de ópera y Germán Escayón rapeando. Es un gusto siempre. De hecho, quiero hablar sobre Icara Mundo Música. Es tu tema, tu performance de canal de YouTube donde, bueno, has podido subir todo ese tema de amaneceres, anáforas y todo un conjunto de, pues, de instrumentales que son perfectas para bandas sonoras, para películas que uno se imagina, se proyecta. Hay una en mi favorita que se llama La Tercera Parte, Estepa. Ujú. Pienso yo que es de las pocas bandas sonoras que uno dice es como para hacer un filme tailandés de terror, al estilo El Fotógrafo, al estilo como de Medium, Ajá. como de Pisantanacus. Entonces, sí, o sea, es de ese estilo. O sea, yo digo, ¿cuál es esa, como dice, la anáfora del terror para usted? Porque para mí esto es por un tema de terror. Claro que hay mucha gente que de pronto puede significar que usted realiza un documental y pues puede ser de un tema ancestral, un tema referente a las raíces, entonces puede también simbolizar eso. Pero, ¿qué opinas sobre este mundo que has creado, esta instrumentalización? Bueno, Anáforas es mi disco 46 que acabo de publicar. Y básicamente empezó como dos principios conceptuales. Uno, un poco como los recorridos de Julio Verne, toda esa fantasía de viaje, es un disco de viaje. Segundo, digamos, una búsqueda sobre la repetición. O sea, cada uno de los cortes tienen muchos compases que se repiten, ¿sí? Y tercero, utilizar compases que no sean métricas binarias o ternarias tradicionales, sino buscar 7/4, 7/4, 5/4, 3/4, 6/8 combinados, 5/8, o sea, que son métricas que se usan mucho en Oriente, que se usan muchísimo en la India, eh, partes de América, en los llanos orientales, por ejemplo, hay mucha música en 5/4. En Brasil también hay. Entonces me parece curioso como que generar esas trazabilidades. Uno que sea viajes, otro que sea la repetición y otro que sean compases irregulares. Y sobre eso un poco como una inquietud sobre situaciones entre lo antropológico y lo social, en donde la feminidad está muy presente. Entonces son niñas que cantan, mujeres que cantan. Solo el último corte tiene un diálogo entre hombres y mujeres, Mm. que es el de Jungla. Y buscar cómo, digamos, mi búsqueda con la banda sonora genere también unos background y genere toda una dramaturgia y una narrativa. Como que esos fueron un poco los principios pues de este último disco. Lo que pasa es que mi discografía es muy variada porque yo trabajo banda sonora para danza, para teatro, para cine, he hecho televisión, he hecho música comercial, pero también tengo discografía y alguna muy convencional. Por ejemplo, tengo un disco de boleros que le dediqué a mi madre y es un homenaje a a las mujeres grandes boleristas, Luisa Landines, Toña la Negra, Olga Guillot, etcétera, etcétera. También tengo unos discos infantiles que le compuse a mi hijo, que fue la manera como lo crié, a través de que iba creciendo, le iba haciendo canciones, iba estructurando y luego hice todo un método y un proyecto que se llamó Huellas y ese proceso se volvió un proyecto pedagógico aplicado a niños de primera infancia, por ejemplo. Eh, También son discos que muy conceptuales algunos, ¿sí? Eh, Otros, por ejemplo, han sido, digamos, como que cuando uno hace banda sonora para cine es muy distinto que para teatro. En teatro tú presentas, si es músicos en vivo, si los actores van a cantar o lo que sea, pues uno trabaja con ellos haciendo la dirección también, pero la obra se acaba y la música queda ahí, ¿ya? Queda como en la partitura, en el recuerdo, en la buena experiencia. Entonces yo por lo general recojo ese tipo de música
y las convierto en discos. Entonces hay muchísimas obras teatrales que se convirtieron en discografías, en versión discográfica, que ya implica reestructurarla, no dejar perder su esencia, etcétera. En otro caso, por ejemplo, hay un caso de una obra de teatro en la cual la dramaturga se llama Isabel Campos y ella escribe en verso, le hizo un homenaje a Lorca, Lorquianas. lorquianas. Entonces, Ah, cuando a mí me dan la obra, yo veo 52 páginas, un verso en 52 páginas, todo completamente en verso y con muy pequeñas acotaciones, obviamente sí la distribución de personajes. Entonces yo dije, no, esto es como una gran ópera flamenca. Y bueno, yo la hice, yo mismo sabía cómo cada personaje en qué momento entraba, hice una relación entre los instrumentos y los personajes, por ejemplo. ¿Ya? Y claro, después se lo di a conocer y mi hijo, que es un poco el crítico mayor, me dice, me parece maravilloso lo que hiciste. Los músicos van a entender porque vas a entregar la partitura, eso es para orquesta sinfónica y solistas. También hay bailadores porque les grabé los taconeos, etcétera, y también hay cantadoras de flamenco, etcétera. Es un gran formato. Pero ¿cómo vas a hacer con los actores? Los actores tienen que tener una sensibilidad musical porque tú estás poniendo a dialogarte, o sea, hay dos personajes que es antagónico y Lorca peleando y hay un cello, ¿sí? Y una trompeta peleando también. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Eso es una ópera. completa. Caramba. Entonces llamé al productor y al director y les dije, ¿me permiten los actores? Los voy a llevar al estudio y yo les voy a poner a grabar un poco con la música. Entonces grabamos la obra como si fuera una versión para radio, digamos, ¿ya? Para que los actores tuvieran una copia y ellos pudieran ensayar las grandes, que es casi el 75, el 80% de la obra de lo que está en el disco. Y ellos puedan saber manejarse, porque además el tempo de la música pues marca, impone un ritmo muy distinto al tempo dramático actoral. Así lo hicimos con esa idea, pero gustó tanto que se decidió sacar el disco también. Aunque el disco no tiene los mismos actores que salieron al escenario, se hizo de esa manera. Entonces, por ejemplo, ese es un disco que la gente empieza a escuchar y escucha la obra de teatro con los actores que dialogan, pelean, discuten, cantan, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran variedad en toda la producción. A mí me dejó curioso, es una parte, bueno, varias partes. Yo sé que hay dos partes sobre lo que es referente a la versión actoral y musical, que lo que tú dices, porque tú iniciaste con Cantan las Lorquianas, o sea, usted inició con el texto y que todos se explayen sin ningún problema, pero el final es el dueto que uno dice más de 8 minutos, más que el comienzo y más que las simientes del poeta y si no estoy mal, el romance para Eva y antagónico. Ese fue algo duro, durísimo, porque yo mirando en todo lo que es tu hoja de vida, es que es muy diferente a como uno lo visualiza en el teatro, no solo pues en video y todo, sino que es que desde el tema musical uno siente lo que es, o sea, el ritmo y todo, porque yo me acuerdo que en radio hace muchos años, no sé, no, pues no recuerdo mucho lo que es la radio, pero sé que pusieron la evocación a las brujas de Galicia. Yo me acuerdo, la evocación de las brujas de Galicia y, o sea, fue musical, pero uno en la casa comienza uno a dar todo ese espectáculo porque ahí fue donde comenzaste, porque todos dicen, ah, pero que es un género electrónico, latino, stay, screen, tango, musical, bueno, en fin, yo te quiero preguntar sobre cuál es la partitura más compleja que usted ha podido poder moldear en toda su carrera.
como compositora que tú digas, uy, mire, a mí me tiene loca esto, lo perfeccioné, lo logré o qué parte te hace falta? Yo digo desde mi parte que una bueno, de esa versión de ese álbum, mi favorita, para que lo sepas, es La Ruptura y La Ujú, Ruptura de Eva. Así que si es el tema musical, bueno, ujú, pero es que se me va la paloma, La Soledad del Poeta, donde ujú. los poetas ya descubrieron, ese es el término, donde por fin los poetas descubrieron cómo recitar. Así que date mérito bastante. Yo creo que cada obra de teatro tiene su dificultad y cada banda sonora, porque es que no, cuando yo produzco un disco para mí, como este último, pues las decisiones las tomo yo y me autocritico y realaboro y propongo y a veces le dejo a mi crítico, que es mi hijo, escuche y él me da su concepto y yo vuelvo y hago, pero yo tengo toda la libertad creativa. Cuando tú trabajas banda sonora, primero te encuentras con una dirección, sea hombre o mujer, con un lenguaje, con un tipo de obra y con un elenco actoral, con un director de arte, ¿sí? Y con una concepción estética. Cuando, digamos, el campo más delicioso de trabajar, sea teatro, sea cine, sea televisión, es cuando la dirección es melómana y tiene como ideas claras de qué funcionalidades pueda cumplir la música dentro de lo que él quiere hacer o ella quiere hacer. Allí hay un diálogo transversal maravilloso, porque se empieza, yo siempre trabajo muy desde lo conceptual inicialmente, o sea, a hacer un análisis del libreto, a hacer un análisis de la obra a nivel dramatúrgico, eh, entender qué perfil quiere, cuál es la concepción estética, qué parámetros, si es de época, no es de época, todo ese tipo de elementos, ¿sí? Y sobre eso yo empiezo a hacer bocetos. Obviamente, cuando uno trabaja en teatro, uno tiene que ir a los ensayos e ir componiendo a medida que la obra va surgiendo. Hace unos trazos conceptuales generales, pero también sobre la marcha van a ir cambios. Hay escenas que se quitan, hay escenas que se acortan. Hay un tema que, por ejemplo, se pensó que era un leitmotiv muy sutil y que de pronto la dirección dice, lo quiero como la obertura y lo quiero como el leitmotiv de toda la obra y quiero que termine con una orquesta. Entonces, pues ahí, digamos que eso se tiene que cumplir. Difícil es cuando el director o la directora no son muy melómanos y pretenden musicalizar bajo su gusto personal. Entonces ahí es cuando empieza el problema porque las obras tienen su propia lógica, su propio mundo, su propio espectro, sus cosas, y pues es muy difícil. La discusión, sobre todo cuando hay mucha terquedad, porque hay un fenómeno y es que una película o una obra de teatro pueden ser una puesta en escena y una producción maravillosa, pero si son mal sonorizadas, se murieron. El sonido puede convertir la mejor escena dramática en una parodia, por ejemplo, ¿sí? Y por un mal criterio, digamos, de sonorizar. Yo creo que al único que le he visto ser completamente irreverente en la musicalización y le funciona divinamente es con la película de Kill Bill. Uno ve la musicalización de Kill Bill y uno dice, espérese, pero aquí hay flamenco, luego pasa a western, luego pero claro, la película está recreando secuencias muy ligadas a convenciones y géneros. Entonces uno dice, ya entiendo, la lógica de la musicalización funciona porque las atmósferas de las secuencias son la recreación de una convención, sea de western, o sea de samuráis, o sea de etcétera. Son como homenajes a. Entonces, claro, las músicas completamente saltimbanqueadas pues sirven de esa manera. Entonces, creo que no es tanto la dificultad de hacer, sino la dificultad de poder negociar con directores o directoras
que se aferran de pronto a ciertos gustos. Entonces, como convencerlos un poco de que yo no vengo a imponer mi gusto, o sea, yo no vengo a hacer la música que a mí me gusta, sino vengo a hacer la sonoridad y la dramaturgia sonora que la obra o la película o la coreografía requieren. ¿Ya? En una ocasión con una coreógrafa, yo con los coreógrafos me llevo muy bien, en la medida en que yo me formé como bailarina muy chica, entonces hay mucho lenguaje que entiendo, pero particularmente la coreógrafa era norteamericana y ella tenía una idea un poco como antropología tipo Hollywood, de esos que muestran la selva a Rambo, y esa selva dice Bogotá, ¿sí? O sea, como una cosa casi folclorera de la música tradicional, y la coreografía era un mito. Entonces, muy difícil al comienzo, porque ella tenía esa idea de la banda sonora del bunga, 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 Tarzán. Es muy, ¿sí? El de los Sioux que vimos en el western de televisión, ¿ya? Entonces, cuando ella descubre que el mundo sonoro indígena, y más aún muisca, primero no se conocía, pero sí se tienen referentes más o menos cercanos, como son sus hermanos Cobis y sus hermanos Arhuacos. Cuando ella descubre ese mundo, entonces toda la primera etapa de convencerla de que no se podía hacer eso y que realmente la coreografía que ella hacía era muy bella, pero si se ponía esa música quedaba completamente como una parodia mmm, de los inditos colombianos, siendo muy, muy fuerte. Me tocó un poco ser firme, y cuando ella ya oyó la composición relacionada, es más, ella ya había hecho la coreografía, entonces es cosa rarísima con la danza, porque uno también con los coreógrafos va armando, y a uno le toca ir, en la danza le toca ir primero que el coreógrafo. El coreógrafo diseña toda una propuesta estética, plantea una serie de secuencias y dice, quiero estructuralmente esto y esto y esto, y uno tiene que ir componiendo para que él vaya probando, se vaya haciendo los ajustes, y ya cuando se va fijando, los bailarines van ensayando para fijar y pulir esa coreografía, ¿ya? En el teatro es algo parecido, aunque es menos intenso, porque pues en danza casi que todo el tiempo es danza y música. Entonces es un trabajo de una interacción muy fuerte, ¿ya? Yo he tenido de todo tipo de experiencias con ese caso. Entonces puedo decir que es más la dificultad de cómo se trabaja en equipo. Ya últimamente en Colombia por lo menos hay como una inquietud mayor por, por ser un poquito más sensibles con la música y no bajar la música libre de internet. La música triste, la música emocional, la música de... Entonces salen unos arquetipos, ¿sí? Y se están preocupando un poco más. También están surgiendo mucho más compositores jóvenes que están como inquietándose con niveles de dramaturgia sonora y eso. Entonces, pues, eso va mejorando el panorama. Pero básicamente es eso. Hay varios puntos para aclarar, para dejar en claro todo. Es que siempre cuando, bueno, a una gran ponente de la composición colombiana como es usted, siempre es un reto importante cuando los directores son melómanos, siempre, porque ese oído es, mire, tienen un sexto sentido para la música que a los que, sí, disfrutamos la música, no podemos comprender. En cambio, también referentes como por ejemplo en la composición, si es del western, yo veo mucho western. Hay una plataforma en YouTube que se llama Gringo, yo me veo toda. Y gracias al oído de que no soy melómano, pero disfruto lo que es escuchando eso, es Ennio Morricone, las de Ringo, las de Django, entonces la italiana y la inglesa, que son dos temas. Y si no estoy mal, tú que mencionaste el tema de música, yo recuerdo mucho que en un tiempo se utilizó el folk metal
pero no solo en Colombia, sino también en Argentina. Pero en Boyacá, si no estoy mal, fue que crearon el Huazuca. Ujú. Entonces, uy, ese Huazuca es algo, no hablo más de eso porque ese Huazuca es algo diferente a lo que se ha visto. Así que, qué bueno que tocas ese tema y también tocar el tema sobre la televisión colombiana. Mira, Ujú. yo cuando descubrí bueno, hace poco no miento, NN, Ujú. lo vi todo por RCTV Play. Germán Escayone, o sea, estaba adelantado a su época. El que me diga que no, bueno, tiene que ver un poco más de eso porque yo estaba descifrando, yo dije, ¿quién es la de la banda sonora? ¿Quién es la de la banda sonora? Me puse yo a revisar. Me puse yo a revisar y cuando te Ivonne Caicedo Ramos, yo, wow, eso es increíble. O sea, NN tiene muchas colombianadas, el famoso corrientazo salió de ahí y la música es algo que se inspira. No, yo quiero saber no solo su experiencia ahí, sino también hay muchas personas, muchos melómanos, que no todos pueden como que averiguar el tema de la investigación sobre los que cantan la intro, porque eso se volvió un ícono Ujú. sumamente muy bueno. Hasta, o sea, hasta lo asimilaban en aquel tiempo como el tema del príncipe del rap colombiano. Ujú. Entonces, ¿qué opinas de eso? Ilústranos. NN tiene, pues además una historia también artística de relación junto con Germán Escayón. Germán Escayón fue mi estudiante en actuación en la Escuela Nacional de Arte Dramático, así nos conocimos. Yo era su profesora, él era mi estudiante. De allí me llama a que yo le haga algunas cosas, terminamos actuando juntos, haciendo cabaret y demás. Pero en ese momento me llama y dice, mire, yo me lancé a poner un libreto. Él venía de un éxito enorme con Amar y Vivir. Me dijo, yo quiero hacer una comedia, pero reivindicando lo popular colombiano, que me parece perfecto, no sé cuánto. Me trajo una letra y me dijo, yo quiero eh, o sea, una valoración de lo popular. ¿Sí? Si hay un chucuchuco, es un chucuchuco bonito. Si hay un tema cómico, es un tema, digamos, bien elaborado hacia el gag de la acción. Si es, por ejemplo, un tema coreográfico, que lo coreográfico sea un poco la acción, pero que la música tenga un nivel, porque siempre que se habla de lo popular, siempre se pone algo grotesco, o se pone algo guarro, o se pone algo vulgar. Sobre ese primer contexto, trabajar en televisión es otra manera de trabajar, es decir, uno generalmente hace el cabezote y hace lo que se llama el paquete de temas principales. Afortunadamente con Germán nos entendemos muy bien a nivel dramatúrgico. Él me dijo, mire, el perfil de NN, el perfil del tío, el perfil de las novias, el perfil del mundo, de ese lugar, de ese billar donde trabajaban, etcétera, etcétera. Él lo había estudiado mucho, entonces eso me dio muchas metas, digamos, muchos elementos para poder volver eso popular que fuera realmente bien elaborado. Eh, Se hicieron cerca de 30 temas, el cabezote de unas 30 temas, y lo que se llaman en televisión cortinillas, son esas frases que es para cambiar la escena, el editor las usa para el cambio de escena o para salida y entrada comerciales. Entonces habían como 10 cortinillas, 30 temas principales y el cabezote. Germán había tenido un accidente y pues no había podido asistir sino a punta de teléfono. Y cuando llega, le mandan la banda sonora compuesta. Él dice, hagamos una reunión. Llegamos a Colombiana Televisión y me dice, mire, yo escuché esa música y a mí me dio la vuelta a la cabeza. Yo pienso que NN va a ser para otro lado. Y el productor hizo, ¡ah! Mal con Aponte, pues. Sus 3 pelitos le quedaron parados. Dijo, no, a lo que me refiero es que
el planteamiento del tema principal en hacerse como es un rap salsero, ¿sí? Mezclado con esas coros y con esas cosas. Entonces yo había planteado que no fueran voces jingleras, sino fueran voces operáticas. Entonces el señor que dice, "Ay, él es Sergio Hernández, él es un barítono de la Ópera de Colombia. Entonces era muy divertido llevar salseros, raperos y cantantes de ópera y Germán Escayón rapeando No. en el estudio del 85 grabamos eso. Entonces era una simbiosis que dio un tema muy divertido. Claro, tiene sintetizadores y tiene cierta improvisación un poquito yacera. Y ahí ese estilo determinó también el cabezote, porque el cabezote al comienzo se había pensado pues que NN salía haciendo muchas cosas, como esos collages de imágenes que dan siempre. Y Germán dijo, no, es un tipo que va por la calle y va rapeando y es el bus y es todo lo que le pasa a un NN por la décima con Jiménez. Y así surge ese tipo de planteamiento. Y claro, él generalmente le encantó mi trabajo, yo con él hice 3 series, la otra que fue, pues, a ver, la primera etapa de NN fueron 6 años. Sí. Y Germán, cada vez que me llamaban de Colombiana de Televisión, yo decía, ¿ahora qué le ocurrió a Germán? No, imagínese que vamos a hacer una recreación de Romeo y Julieta en el Teatro Colón. Y yo quiero música del Renacimiento. Bueno, vaya, póngase a hacer danzas altas, pavanas, gigas, pero con el toque popular de NN. No, imagínese que vamos a hacer un reinado en Melgar. Y entonces la pasarela para la señorita la guadua, y ay, Dios mío, la señorita cilantro, no, bueno, en fin. NN va a estar con la PM. Necesito una vaina medio Rambo, no sé qué, para todas las competencias cuando a él lo cogen y lo meten en la PM. Qué sé yo, o sea, sobre esas situaciones, no quiero una versión de Superman. Entonces, claro, las secuencias saltaban de la seca a la meca, en donde la pluralidad musical era enorme. O sea, los archivos ya de cuáles 30 temas, esos terminaron siendo como 600 temas, porque cada vez o quería versiones o quería cosas originales. Coreografías de spa. No, pues realmente era muy fuerte, pero muy retante y divertido, porque además hay un entendimiento con el dramaturgo y pues Malcolm Aponte era también el director, entonces nos entendíamos súper bien como en las cosas que se quería. En la otra serie que hice con él fue Fiebre, que duró 2 años, en donde todos los rockeros de este país pasaron por el estudio de Audio 8 de Ricardo Rodríguez grabando bandas sonoras para esa serie. La historia de una banda de rock, la historia de amor de un profesor de música con la niña del colegio distrital, digamos, que terminan enrollándose y formando una banda. Y ella vive pues en Bonanza, en las ferias, perdón, y él es un chico que vive, no sé, en barrios súper populares, siempre que Germán ha sido como muy constructor de todo ese popular, muy bello. Pero entonces, claro, era, por un lado, la música de todo lo que se inventaban supuestamente estos compositores, que era el quinteto de la banda. Entonces, eso era todo un mundo de canciones, los conciertos, los concursos, bueno, todo lo que pasa en el mundo del rock y el toque en el bar y cuando los echan y cuando no los echan y cuando arman y cuando triunfan, cuando no, era canción va, y la historia del rock además. Entonces fue muy lindo también porque fue llevar a los viejos rockeros, como Nacho Pilonieta, que era de los rockeros, rock and roll, de los Ramones, de los 60s, ¿sí? Pero que él ya se había actualizado, también él tocaba rock muy fuerte, a rockeros heavy metal, death metal, funk, de todo. Entonces era muy chévere, como el homenaje al rock. Pero resulta que los papás de uno de los personajes
tenían un trío de tangos, de boleros y de bambucos. Entonces todo el mundo de los padres había que hacer arreglos, ¿sí? Arreglos, y al comienzo salió un poco costoso porque habían muchas canciones que eran muy conocidas y pues pagar derechos costaba mucho. Entonces el productor le dijo, no, Germán, eso, o quitamos esas escenas o ¿qué hacemos? ¿Qué me tocó? Haga versiones originales al estilo Alce Acosta, al estilo Despecho, de las hermanitas Calle, etcétera, etcétera. Entonces todo un recorrido de la música popular. Y había el mundo juvenil, que era el mundo de las competencias de motociclistas y de todo el mundo de los chicos del colegio, y ese era el mundo tecno. Entonces tenía por un lado rock, por otro lado tecno y por otro lado toda la música popular. Duró 2 años, fueron originales fueron más o menos 300 temas que salían en formato de concierto, en formato de competencia, en formato de musicalización. Había capítulos en donde era música, música, música. Contaba con una gran cantante que era Edna Rocío, que fue ganadora de Viña del Mar, colombiana, gran cantante, pero ella era una cantante más pop, y aquí había que cantar, por ejemplo, heavy metal, ¿no? Entonces, el disco de la serie está publicado, se llama Cuentos de la Esquina, está ahí en la página, y me sucedió que hay una generación que ahora son los cincuentones, que se crió con Fiebre. Y me pasaron anécdotas con el tema, ¿no? El tema se llama Por ese fuego, que es el primer corte. La carátula es rojita, como de un CD viejo. Y resulta que, claro, toda esa cantidad de música, el cabezote se volvió el ícono para esa generación. Entonces, una vez yo, como que en Facebook, hablé como haciendo un homenaje a Germán cuando en nuestra época que hicimos Hechizo y no sé qué, y me empiezan a escribir montones de gente, por favor, el tema de Fiebre, que con ese tema yo llegaba del colegio y lo oía, yo me enamoré con ese tema, yo no, bueno. Entonces dije, no, voy a pasarlo, ya hablé con la productora, ya había, digamos, caducado ciertos derechos y en formato discográfico me cedieron todo de nuevo, entonces yo publiqué el disco de NN, pero me dijeron que no lo puse, perdón, de Fiebre, que no le pusiera el nombre, sino que le pusiera otro, por eso se llama Cuentos de Esquina. Y en esa historia una vez estoy otro campo de trabajo mío es la docencia, yo formo actores, y resulta que me llega un señor. Yo pensé que era, pues iba a averiguar de la escuela o, sí, de la academia, o me dice, no, mire, es que yo la arrastré a usted y por una entrevista con doña María Cecilia Botero, me enteré que usted trabaja con ella. Entonces, yo un día en un cel le pregunté y ella me dijo, vaya a la academia que ella trabaja ya. Entonces yo me vine para acá, porque es que, venga, le cuento, cuando yo era joven, yo me enamoré de una mujer locamente y tuve un romance divino, pero yo la embarré y ella me dejó. Y nuestro tema de amor era ese. Yo me fui del país a Estados Unidos, he pasado de todo, de todo, de todo, y acabo de volver y la volví a encontrar. Y yo le quiero pedir matrimonio con esa canción, pero yo no la encuentro. Yo lo miraba y yo decía, no lo puedo creer. Esta historia, ¿cómo así? Efectivamente, yo le mandé un CD, se lo regalé, y esa pareja se casó con ese tema. En este momento en mi página hay más de 20,000 likes a ese tema solo. O sea, yo he hecho composiciones de gran formato, lo que sea, pero ese tema es realmente un hit para una generación de los 90. La generación de los 90 es increíble. Wow. Entonces, es más, Malcolm, que se encantaba también con las cosas que yo hacía, me decía, no me mande música,
con una serie que se llamó, la tercera que hago con Germán, se llamó Hechizo, con Catericia Choque y con, ¿cómo se llama? Perdón, se llama Sueños de Esquina, ¿ve? Yo ni siquiera me acuerdo. Y el tema cabezote de Fiebre se llama Por ese fuego. Yo creo que esos 2 años yo prácticamente viví en el estudio de grabación. O sea, y tengo muchos amigos rockeros básicamente por esas épocas. Todas las bandas famosas de esa época, todos los mejores rockeros de Colombia pasaron por ahí. Entonces era muy rico. La banda está, el disco está tocado, Pablo Bernal es el baterista, que es el baterista de Carlos Vives. Alex y Teto son las guitarras eléctricas, la marcante y la líder, el bajo lo hace Nacho Pilonieta y los teclados Iván Sotomayor y yo también ahí nos turnamos. La voz principal es Edna Rocío y casi todos cantan los rockeros, entonces pues yo ya tenía banda de planta. Yo formé una banda de planta y eso era, cada 15 días Germán era coreografía, la cantada de no sé qué, entonces entraba el trío que cantaba pues las señoritas Calle y entraban los rockeros. Fue una experiencia larga y de ahí sale el disco, que se llama Fiebre, se produce en Miami, se venden, ni me acuerdo cuántos discos, se sacó en LP y se sacó en CD, y pues eso es, por ejemplo, como esas cosas agradables de lo que uno hace para un programa y mire cómo afecta a la gente, ¿no? Hechizo fue la siguiente, con Rosemary Cárdenas, estaba Caterincia Choque, Estela Redondo, que era una ecuatoriana, y estaba Ricardo Vélez también. Eran como los protagonistas. Una historia con 3 mundos. Un mundo era el de la danza, que era el de Caterín, con todas las coreografías del caso. El otro mundo era uno esotérico con brujerías y con yo no sé qué, entonces todo el mundo esotérico ahí con brujas y cosas. Y el mundo, digamos, de la música, el toque popular, el mariachi. Entonces trabajé con mariachis durante 8 meses. El tema principal es un mariachi. Trabajé con el Mariachi León, grandes músicos ellos. Y esos son un poco como las cosas que le pone a uno a hacer la banda sonora, ¿no? Y en televisión, y que los productores siempre sea el toque comercial, algo que pegue, algo que no sé cuánto, sino bueno, vamos a ver si la logro. Una de las parámetros que uno aprende haciendo banda sonora es que todo es posible. No hay una restricción ni de gusto ni de nada. Es decir, es lo que va pidiendo la obra, lo que va pidiendo la dirección y lo que va pidiendo un poco como el equipo artístico. ¿Sí? Trabajar en cine, por ejemplo, es un proceso mucho más largo y siempre se trabaja como en encuentros. Yo por lo menos con los directores y directoras de cine que he trabajado me han permitido asistir a los rodajes. A mí me gusta mucho como empaparme mucho de ese nivel, porque uno realmente hace unos acuerdos estéticos y de funcionalidad, de estilo, de género, uno presenta, digamos, como unos cortes prueba para que el director o directora digan, por ahí o por acá, o lo quiero más así o más así, porque él es o ella tiene la película en la cabeza. Luego empieza el rodaje, sobre aprobación de esos demos, viene el rodaje y a uno le toca esperar a que pase el rodaje, y luego le entregan a uno un primer copión o un primer machote armado para que uno ya pueda desarrollar la composición. Entonces la composición generalmente es a posterior, ¿ya? Cuando uno asiste como a la grabación, uno se pilla como muchos estilos, muchas búsquedas, si es un argumental, entonces qué pasa con la construcción del personaje, pueden mirar los tiros de cámara, etcétera, qué tipo de encuadre busca más el director, si es intimista, si no, y trabajar con el sonidista también, con el que captura sonido para que me traiga fuentes de sonido, etcétera, etcétera.
se trabaja de una manera distinta, pero allí también se presenta el mismo problema, o sea, directores que están muy enfocados a la dirección de fotografía, a dirigir a los actores, etcétera, etcétera, pero la sonoridad como que no, a última hora no la piensan mucho. Con uno de los grandes maestros de maestros de la cinematografía colombiana, que se llama Roberto Triana, Sí, señor. tuve el placer de poder hacer 4 grandes proyectos cinematográficos con él. Y ha sido maravilloso, maravilloso. O sea, fue maravilloso. Desafortunadamente él se murió el 18 de marzo del año pasado. Pero Roberto es un hombre del Renacimiento. Entonces es un ser que sabe de música, es un personaje que sabe de literatura, de poesía, de bestiario, sabe de cine, sabe, o sea, uno se puede perfectamente sentarse a hablar con él y decirle, miren, yo quiero una textura barroca. No porque se quiera los clavecines en el concierto grosso ni la partita, ¿ya? Sino porque se exige una composición, digamos, muy densa sonoramente. Pero entonces hablar de eso, él ya entiende estéticamente de qué se trata, ¿sí? Eh, entonces hicimos 4 películas y hay una de esas 4 películas que tiene una anécdota muy simpática. Él había viajado y nos habíamos perdido un tiempo. Nosotros, o sea, yo hice Jacqueline Nova o La Simetría y le actué haciendo de Jacqueline Nova. Es un largometraje que él hizo en homenaje a la compositora. De allí como que nos dejamos de ver un rato. Entonces como que bueno. Eh, y yo entré a trabajar al Centro de Documentación Musical. Y nos volvimos a encontrar allí porque ahí habían unas salas de edición enormes y él estaba haciendo una película de orden un poco más antropológico que se llama Odilia y sus compas, sobre los sanadores que tienen una hibridación entre la santería católica y pues toda la ritualidad indígena en toda la zona del Tolima y del Huila. Y él estaba en ese momento editando y no había encontrado quien hiciera la música. Él me dice, qué lamentable, ya estoy terminando y me va a tocar utilizar discos, ¿qué hago? Y yo le dije, ¿pero qué necesitas? Me dijo, no, yo necesito sonorizar esto. Me abren pues lo que van editando y listo. Yo empiezo a ver, le digo, si me das tiempo, yo bajo instrumentos, bajo mis teclados, que yo vivía cerca en la Candelaria, y yo te propongo una cosa si tú quieres. A medida que se va editando, yo voy inventando y vamos metiendo la música. Solo que en esa época el sistema de eso se estaba haciendo en un formato en la cual si tú te equivocabas, no es como ahora, que uno coge el fragmento y no, si tú te equivocabas tocaba volver a hacer todo. Era la famosa no lineal que decían. Entonces eso era terrible. Y empiezo yo, ¿listo? Dije, bueno, él me dijo, hay un tipo de canto medio arameo que yo quiero que se oiga, no sé cuántas, y él me puso alguna cosa de esas. Yo le dije, listo, cojo el canto. Y me inventé una melodía muy al tipo arameo ahí. Entonces yo le dije al sonidista, al que estaba editando, le dije, mire, usted se conecta y yo voy a manejar el teclado y voy a cantar al tiempo. Métalo por 2 líneas y lo tiene que mezclar al tiempo, pero tiene que quedar tan bien mezclado, la cual eso no tape la imagen y el sonido directo. El sonidista abrió los ojos y dijo, bueno, hizo una premezcla más o menos, hicimos un ensayín ahí y se fue. Y en la medida que se fue editando, esa música fue saliendo ahí. Hubo un momento en que él me decía, listo, aquí yo necesito tal cosa. Yo cogí un instrumento, lo volteaba, le hacía ¡pum! Y me inventaba algo. Una película de 46 minutos. Eh, y en este momento es la única música que no he podido volver disco, porque estoy esperando una copia, porque yo no me acuerdo qué hice, porque yo improvisé durante todo esa mañana
hasta que la película quedó editada. Entonces yo en 5 horas me inventé una banda sonora ahí, mientras iba viendo, iba cantando, iba haciendo, iba metiendo. Entonces quiero hacer un homenaje a esa película. Ya en este momento el restaurador me dijo que estaba terminando y, y me van a pasar una copia para que yo oiga la música y la pueda volver a construir, porque ahí quedó y yo no tengo ni copia ni de dónde, nada, nada. Eso, por ejemplo, fue una anécdota bastante divertida de hacer con Roberto y que él me dio la licencia de lanzarme a hacer esas cosas, pues un gran cineasta. Pero con él, por ejemplo, es maravilloso. Con otros no mucho. Con otros eran como que uno se cansaba de explicar, de mostrarles, de hacerle no sé qué. Y ellos todo el tiempo era la fotografía, no sé, o la maña que tienen de mochar el tema a hachazos. Y todo el tiempo era la pelea de decir, está bien, acorten el tema, si quieres yo te lo hago más corto y te lo hago a la medida. Y te lo hago con el fade para que la música sale, mire que no. Hoy en día ya los directores son más sensibles, más melómanos, ya trabajan en equipo con músicos. A mí me tocó una etapa dura con muchos sorditos. Eso digamos un poco como en cuanto al cine. En el otro campo donde trabajo también es la performance, videoinstalación, videoarte, ya arte conceptual, multimedia. Entonces, para el Festival de Música Contemporánea de Bogotá me invitaron y monté una obra multimedial para cine, teatro y música. Se llamó Persemove. Sergio Wow. Gómez, el protagónico, y fue un homenaje a Giordano Bruno. Fue toda una experiencia maravillosa, sobre todo con los actores. Ahí estaba John Alex Toro, estaba Adelaida Otálora, pues actores que ya en este momento son muy reconocidos, en ese momento eran más jóvenes y todos eran estudiantes míos de la ENAD, entonces yo me llevaba todo el combo de la ENAD. Y fue divertido empezar a trabajar cosas cinematográficas y hacer videoarte también y trabajar con pintores, hacer videoinstalaciones, performancias, empezar a trabajar objetófonos, escenografías sonoras, etcétera, etcétera. Y eso pues como que le amplía a uno la oreja, ¿no? La otra línea por la que me nutrió mucho fue pertenecer al grupo Jackie Candro. El grupo Jackie Candro entre los años 60, 70 y comienzos de los 80 fue uno de los grupos más importantes de Latinoamérica a la altura de Quilapayún, Inti Illimani. Compartimos escenarios con Silvio Rodríguez, con Mercedes Sosa, todo lo de la nueva canción, la búsqueda de la identidad y demás. Y el Jackie Candro hacía una investigación de música antropológica desde Alaska hasta la Patagonia. Es decir, ir a las comunidades indígenas, convivir con ellos, pedirles permisos, aprender a construir los instrumentos, aprender los cantos. Y asocio con la UNIC y el CRIC, el Jackie Candro se volvió un poco la voz de ellos para sus causas. Por lo tanto, las 7 giras mundiales que se hicieron y los discos que se grabaron y todo eso, todos esos recursos se iban para la ayuda de las comunidades indígenas, para la publicación del periódico, para la recuperación de territorios, para pagar abogados, para, bueno, hacer una serie de cantidad de actividades. Y fue un trabajo de investigación de música antropológica maravillosa, dirigida por un gran maestro. Yo entré ahí muy chiquita, tenía como 14, 15 años, y el maestro Jorge López, un antropólogo, cantante de ópera además, especializado en la técnica Roy Hart de voz. Él me formó como cantante y a su vez fue un personaje que me puso a leer, a investigar y me mostró el mundo de la creación con su complejidad. ¿Ya? Entonces hablar con él era tratar de descifrar un nivel conceptual muy fuerte, pero es leer, investigar, estudiar, conceptualizar y romper esa idea del soye y de la composición como la inspiración, ese tipo de cosas. Eso me sirvió muchísimo todos esos 10 años que estuve en ese grupo, todas esas giras y todas esas experiencias fueron muy, muy importantes.
Y eso me permitieron ver la creación sonora como algo muchísimo más relacionado con las áreas que yo había estudiado. Yo estudié ballet, estudié actuación y dirección teatral, estudié cinematografía, y obviamente estudié composición y me especialicé en banda sonora. O sea, como que se me unía todo en este trabajo. Y eso me permite pues un poco como una visión más amplia. O un director con el que yo gocé muchísimo trabajando fue con Santiago García. El maestro Santiago me llama a trabajar con Ignacio Rodríguez, otro compositor para teatro y actor y director, en la obra El diálogo El rebusque con el Teatro La Candelaria, ¿no? Sí. Fue una experiencia también porque pues un hombre tremendamente lúcido, tremendamente conceptual, tremendamente juguetón además, con un humor negro impresionante. Y hablando de una obra basada en el Buscón de Quevedo, eh, y allí pues como que hice varios trabajos, uno fue la composición, el otro fue como organizar una música que otra música había dejado como a medias, como completarla, pero la experiencia de trabajar el montaje de una obra con Santiago García pues es de las cosas que uno nunca olvida. Cuando uno trabaja con un maestro de maestros como Roberto Triana o como Santiago García, en 3, 4 meses uno aprende lo que un estudiante de universidad aprende casi que en una carrera. Es impresionante. Porque es una historia de vida, ¿no? Los maestros de maestros ya entendieron que el conocimiento no es una cosa, sino es toda una interacción. Entonces, desde la tomada al café, todo el ensayo, la crítica, el análisis, la creación, hasta la reflexión, hasta la broma, uno aprende todo el tiempo. Eso es maravilloso. De las experiencias que tú me preguntabas, así como difíciles, la tuve Sí. en Madrid, España. Me llamaron, el gobierno español me llama como artista invitada al quinto centenario en el 91. Me voy para allá, no, era el 92, me invitaron en el 91 a vivir a España para realizar la banda sonora de una obra de José Sánchez Sinisterra, otro de los grandes maestros dramatúrgicos, que en este momento es uno de los grandes íconos de la dramaturgia mundial. Y pues dirigida por el gran director, señor que se llama José Luis Gómez, Sí. y traían actores de todo el mundo. Era el gran proyecto del quinto centenario para estrenarlo en el María Guerrero, que es como el Colón de allá, para llevarlo a Esposevilla, luego para llevarlo luego a los Olímpicos de Barcelona, como la parte cultural, hacer una temporada en el Odeón de París y luego llegar al Festival Internacional de Caracas y venir al tercer Festival de Iberoamericano de Bogotá y luego salir a una gira de 2 años. Era el megaproyecto en el cual el gobierno de España le había metido todo, toda la plata del mundo, o sea, el mejor diseñador, o sea, el diseñador de vestuario ha trabajado con Almodóvar, una cosa de una, claro, de grandes ligas, ¿no? La primera cosa es encontrarme con que los actores que eran de España eran de todas partes de España. Habían catalanes, había uno ¿qué? De los Países Vascos que hablaba euskera, Sí. Uy, hablaba los que no. español. Habían andaluces, habían, no sé, galos, bueno, gallegos, de todas partes. Había Dos. portugueses, había una mexicana, la mexicana Dolores Heredia, que fue la que hizo de mamá de la película que Julián hizo de Juan Gabriel, la que hacía de madre de Juan Gabriel en la película, ella es Dolores Heredia, en ese momento era más joven, ella hacía, era Lope de Aguirre Traidor la obra. Y pues Juan Luis Gallardo, que era el gran divo de allá, bueno, todos eran importantes. Entonces, llegar allá primero es entender que allá el arte está muy bien clasificado. En Europa se puede vivir del arte. Por derechos de autor, que respetan todas las productoras y demás, y por, digamos, que si tú tienes una hoja de vida con muchos directores muy importantes y grandes proyectos,
a ti se te abren las puertas de trabajo enorme, entonces todo el tiempo es estar buscando proyectos. ¿Por qué fue difícil? Por el director. Yo no había conocido una persona más conflictiva, agresiva y casi esquizofrénica como este señor. Se agarró con todo el mundo, un día hacía una cosa, al otro día no, fue un caos, fue un caos. No puedo negar que el tipo tenía, digamos, una concepción de puesta en escena que realmente fue muy bella. No puedo negar que las exigencias actorales, o sea, su calidad en lo teatral no se lo niego, pero su temperamento era realmente esquizoide. Entonces terminamos muchos enfermos, como con unos problemas, como diciendo, pero ¿qué pasó? En un momento dado hubo tal nivel de conflicto y de tal enredo, pues que yo recurrí a mi embajada. Les dije, mire, aquí hay un señor que está agrediendo, que está insultando, que tira las partituras por la cara. Y como yo iba delegada del gobierno colombiano como artista invitada, entonces el agregado cultural, en eso me ayudó mucho Ernesto Samper Pizano. Él estaba viviendo allá exiliado y lo conozco y yo lo llamé, le dije, Ernesto, me está pasando esto, no sé qué, me dijo, mira, tranquila, yo voy a hablar con el agregado en España, en la embajada, citan al señor, el señor no fue. Bueno, una cosa rarísima que fue más por el temperamento de él. El quinto centenario obviamente se disculpa conmigo porque la embajada manda una carta al quinto centenario diciendo que nuestra maestra entregó todo el trabajo, pero pues que el director ha tenido unas actitudes muy agresivas y que han repetido y remontado cosas y ella ha repetido y rehecho las cosas, pero pues que ella realmente ya quiere que se haga una intermediación. Se hace una investigación y cuando yo llego al apartamento que me habían alquilado, hay una carta de invitación donde el quinto centenario me invita a viajar por toda España con todo pago. Vete a los Olímpicos de Barcelona y luego vete a Expo Sevilla. Todos nosotros te pagamos como una disculpa diplomática porque al conocer su informe, maestra, vemos que todas las partituras hemos corroborado que allá uno marca tarjeta para los ensayos. Todo había sido a alto nivel. Y pues cuando investigan, pues realmente el señor sí estaba bastante corrido de la teja y había hecho una serie de malversaciones con el presupuesto, se había llevado una cantidad de actores sin permisos, el sindicato de actores de allá estaba en un enredo. Se logró salvar, ¿por qué? Porque era quinto centenario, porque el quinto centenario no iba a quedar mal, porque los actores extranjeros no tenían la culpa, pagaron, pusieron, mediaron con todo el mundo, la obra se giró y se hizo con gran éxito, pero el sinsabor humano fue muy, muy desagradable. Tan es así que hace unos 2, 3 meses el maestro Sanchís Sinisterra vino a Colombia y mi hijo, que es escritor y dramaturgo, tuvo la oportunidad de estudiar con él. Y yo le dije, mándale saludos a José porque pues yo lo conozco, tal cosa. Cuando nos volvimos a encontrar, fue un abrazo fraternal, el maestro de maestro, ¿no? Fraternal, diciéndome, oh, qué maravilla, sí, yo me acuerdo de los instrumentos que tú hiciste, porque yo hice instrumentos amazónicos, los fabriqué allá y se los enseñé a tocar a los actores y demás. Y me dice, y aquí entre nos, ¿cómo lograste sobrevivir a este señor? Él sí quedó retirado o sea, él quedó bastante marginado porque realmente sí se le corrió la teja. Y fue más por una cosa de temperamento, ¿no? Desafortunado. Fue una experiencia muy angustiante, muy dolorosa, pero igual fue un reto de saber que uno, en Colombia nosotros somos muy afectivos, ¿no? Entonces cuando nos critican, nos ponemos delicados, dicen las señoras, y cuando uno entiende que el tema profesional es el tema profesional, uno allá no va a que lo quieran y que no lo quieran y que venga chabacán y que nada, uno va a hacer lo que tiene que hacer. De una. Y lo que tiene que hacer y bien, ¿sí? Como cuando trabajé en Alemania,
un productor que hablaba poquito, se llamaba Peta Poskan. Tú aquí vienes, haces música, haces buen trabajo, gracias, no más. Y eso, claro, para el colombiano, no, pero como así, como es la nueva persona, nosotros estamos acostumbrados a que la energía, la cosa, no, allá es ¡pum! A lo que va. Y tú cumples en la fecha y vas a la hora y entrega lo que sea y quedas aprobado y eso sí te pagan muy bien y yo estoy afiliada a la SGAE y la SGAE me manda los derechos, son súper cuidadosos con eso. Pero esa fue la experiencia más dura, sobre todo en lo humano, porque realmente fue un señor que me agredió demasiado y agredió a demasiados. O sea, esa obra salió, se estrenó, se hizo gira y realmente él después el señor quedó como fuera del círculo artístico de España debido a eso. Por lo menos se pudo hacer eso. Eso es un poco como los parámetros. No sé qué más curiosidad tengas al respecto. Creo que me has dejado con todas las preguntas bien respondidas. También por felicitarte porque no solo contribuiste, bueno, yo referencio cortos que tú has estado, bueno, son clásicos de los 2000, imagínate. Fueron seguidos que fueron Pelos, Noche de Lluvia y La Cama 5. Sí, 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 sí. La Entonces, Cama 5 ganamos San Roque y San Sebastián. Ganamos festival. Y ese sí que fue hecho con las uñas. Fue con todo prestado. Todos los que están ahí de actor ahora son grandes actores y directores claro, de la Guzmán, saga. Fernando Montoya, Alberto Valdiri, si no estoy mal, Miguel Ponce, ay, Miguel Ponce, que no se me olvidó, Francisquito Martínez. No, 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 o sea, todos ellos La Becerra. leyendas, eh, o sea, eh, sí, por ejemplo, hay algo muy bueno de José Luis, pues sí, el director Arzuaga, es que él siempre no se deja amedrentar de nadie, o sea, ese no, man va a lo que va. Como tú dijiste, es a lo que va, pero sumamente cuidadoso. José Luis Arzuaga siempre ha sido una persona muy característica en ese sentido. Y yo te sí, quiero felicitar por todo lo que has hecho, porque mira todo el trabajo que la gente, eso es lo que digo, este es el canal y yo digo que ojalá más medios puedan entrevistarte y saber más de tu trabajo, porque vea que yo esto lo hago por amor al cine y espero que alguna vez en un futuro pueda ser, pues sí, bien visto para que la gente comprenda y se nutra, pero es ujú. algo que era necesario decirse, se tenía que decir y se dijo, quiero brindarte un fuerte aplauso por eso. Gracias. Aplauso, 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 como de a lo Charlie Chaplin de 6 minutos, porque créame que eso es un buen trabajo, un buen trabajo. Y créame, mira, hay fanáticos que me escribieron, bueno, hay una que se llama Liz Clameran, es una rampera de Cúcuta, que me dice, mándale saludos a Ivonne, dígale que la amo mucho y que pásame la página para yo escuchar todo, Fiebre y pues NN, el RAI, todo. Entonces, después de la entrevista tú me envías eso para que Claro, ya muera en paz, por así claro, decirlo, claro, en ese sí. sentido. Ahí hay una Mándale. banda sonora que te gustaría mucho que se llama La Trilogía de la Desventura, que también está publicada ahí, que es el desarrollo de toda la música que hice para una película que se llamó Nacer de Nuevo. Yo con Hacer de nuevo. Marta Rodríguez y Jorge Silva Wow. trabajé 3 películas. Nuestra voz de tierra, memoria y futuro con el grupo Jackie Candru. Nacer de Nuevo, que la hice con William Duica. Y Amor, Mujeres y Flores también, que la primera parte la hice yo y la segunda la hizo Iván y Lucía, la terminaron ellas. Em, es sobre Armero, sobre la tragedia de Armero. Es una película bellísima, recibió premio en Leipzig, en Berlín. Y como eran películas en magazine, pues son películas que después se digitalizan, pero lo que más sufre en la digitada es la música, porque es la que más... Entonces la película se ve, pero la música está así. Yo dije,
No puede ser porque ahí hicimos un trabajo con Nora Drufovka, que fue una sonidista de cine documental maravillosa. Y cuando nosotros llegamos a Armero, nosotros habíamos grabado antes de Armero, porque se estaba hablando sobre una serie de problemas de tierras. Sí. Cuando pasa lo del volcán, entonces nos fuimos después de que se pudo volver, esto era un cuadro de Dalí, o sea, el volcán eran pedazos de carros, de puntas de iglesias, cosas, pero la sonoridad era una cosa fría, es un pueblo caliente, pero se sentía una energía muy fuerte, una cosa. Y los chulos y los pájaros. Yo le dije, Nora, Nora, por favor, grábame esto. Nora tomó todos los ambientes y me los Wow. mandó. Entonces, Oh, lo sobre la pone. tonalidad de esos ambientes, esos cantos, yo hice la banda sonora y cuando se entrevistaba a la gente, ellos decían que ellos sentían que era como una cosa por dentro de la tierra. Entonces allí también un bajo, etcétera. Y yo retomé esa música y está en Ícara Mundos Música de YouTube. Se llama La Trilogía de la Desventura. Son los 3 movimientos que redondean toda la música. Es más, ahí hubo un buen susto porque hubo un remesón y Nora de loca fue y grabó el... Entonces, pues con todo el sonido del remesón que nos asustó. Es un homenaje muy lindo a la vida después de la muerte, como dicen, y una denuncia sobre toda la corrupción que hubo al respecto. Es un documental muy fuerte. Entonces, cuando quieres escuchar una banda sonora reciente, ¿ya? La última película inédita de Roberto también la tengo ahí, ¿sí? Sobre el escultor, ay, ¿cómo se llama? El de la Bachué. Él se fue a México y y hizo una película preciosa sobre la vida y obra de este escultor chiquinquireño, que se me acaba de olvidar el nombre y es imperdonable porque, claro que en Colombia no lo conocen mucho. Él es el que construye la nueva concepción de la escultura colombiana con una obra que se llama La Bachué, ¿ya? Es maravillosa, maravilloso escultor. Todos los grandes monumentos de México los hizo él. El monumento de la historia de México, que es famosísima en México, la esculpió él en piedra. Gran formato. Y la película se está luchando para que salga post-mortem de Roberto, porque realmente es una obra bellísima, bellísima, bellísima. Y pues encontrarme con Roberto, el escultor de serpientes, se llama el disco. Y tiene una fusión entre música boyacense y música mexicana. Entonces es bastante lindo. La película es una preciosidad, ojalá la Cinemateca y se está logrando con Patrimonio. Ya está editada, ya está musicalizada y todo, pero no se alcanzó a estrenar y Robertico se nos fue. Pero vale la pena porque es o sea, es un homenaje a un escultor que en la carátula del disco está la foto del escultor y ahorita no me acuerdo el nombre, Rómulo Rosso. No, no, no. Rómulo Rosso en comienzos de siglo, él fue diplomático, él es la de Chiquinquirá, y él llega como diplomático a México. Y allí se queda enamorado y realmente todos los grandes arcos y las grandes obras de la historia de México, de la escultura gigante, todo eso, lo esculpió un colombiano. Su familia quedó allá y aquí no. Y la historia de la Bachué es que la escultura de la Bachué, que es una mujer serpiente así enrollada, divina, la tiene un coleccionista privado, o sea que Colombia no tiene el privilegio de tener semejante obra. Ah, pues Y madre. realmente los grandes críticos dicen que la escultura colombiana entró en la modernidad gracias a eso. Es un señor de los años 30, 40, ¿no? Estamos hablando que muere ya muy anciano en los 50, 60,
y Roberto reconstruyó la historia de ese señor. Entonces, ojalá te avisaré cuando se estrene la película para Claro que que la sí. puedas ver. Bueno, ya que quedan 6 minutos de espacio para que diga sus redes, un saludo para Colombia, un dato curioso. Bueno, yo sé que en Hacer de Nuevo tú complementaste con Duica y también yo me acuerdo que Marta, si no estoy mal, fue la de Chircales. Ujú, Gran obra. sí, Del 72 fue gran sí, obra. Así que, claro, y ella también tuvo Campesinos, por ejemplo. sí, Nuestra Voz de Tierra es una locura, el terrateniente con unas máscaras así de Pedro Alcántara, ellas son maravillosos, maravilloso. maravillosos. Yo me inicié en el cine con esa pareja, maravilloso. También con Priscila Padilla, feminista que ha hecho un trabajo maravilloso, hice también 2, 3 películas con ella, bien, bien importantes. Con Camila hicimos una cosa que se llamaba Vida Maestra, eran unos documentales sobre las maestras rurales. Esas que les entregan 60 niños sin saber leer y escribir y los entrega hecho personas, como decían ellas mismas, maravillosas. Excelente. Sí, muy lindo. Pues mira, tengo 46 discos publicados en Icaramundos Música YouTube, ¿ya? Próximamente mi tarea este año, le haré caso a mi hijo, voy a subirlas en Spotify y las voy a subir en todas Por las plataformas favor, por favor. internacionales, porque ya son más de 5.000 composiciones ahí puestas. Ya está todo registrado. En Facebook estoy como Icara.caicedo. Suelo escribir algunas cosas. Tengo otra página que se llama Icaramundos. A ver, tú me preguntabas de Icaramundos. Yo tengo Icaramundos Música, como la productora discográfica y realizadora pues, de proyectos sonoros. Y está ahí Caramundos Letras, que es donde yo escribo las novelas, escribo cosas críticas, pedagógicas, tengo algunos libros, etcétera, etcétera. Entonces, como que esos son como mundos y toda la parte pedagógica, ¿sí? Eso es como mis datos principales. Y próximamente te mandaré entonces ya los links cuando esté en Spotify y todo eso, para que invites a Así tus es. seguidores a que se inscriban a mi página YouTube y descubran porque ahí hay de todo. De todo. Ahí hay desde música electroacústica, bandas sonoras de todo estilo, hay tangos, tengo un disco autobiográfico de tangos, tengo rap, tengo de todo. Trabajé rap con ex sicarios del cartel de Cali. Uf, Produjimos Dios, un disco con ellos, eso fue una experiencia impresionante, impresionante, maravilloso, maravilloso. qué grande. Entonces, pues no sé qué más decirte. No, ya lo dijiste todo. Vamos como despedida a tomar la foto. Como, Oh, así como le digo a los gringos, save the moment, please. A ver, listo. Ivonne, gracias en serio por esta ¿esto va a salir maravillosa. por alguna red? Sí, por mi canal de YouTube y la voy a subir a Spotify. Te voy a enviar una copia a su correo para que la Chévere, puedas subir donde quieras también. Así que listo, no hay chévere, problema. En- listo. Muchas gracias, Ivonne. En serio, la No, pasé muy bien no, a ti. y Dios la bendiga y mucho éxito. Bueno, Que todos muchas estos gracias. planes se vengan fuerte. Así será. Y muchas gracias por la invitación. Un ¿Bien? gusto Bueno, siempre. Bye, bye. chao. Chao.